Hola, mi nombre es Christopher Jiménez García. Mi matrícula es 2202-4802. Actualmente estoy estudiando en la UVEG la licenciatura de Derecho, el módulo de Derecho Internacional. Estoy realizando un reto que se llama ¿Qué reglas se rompen? Mi asesor educativo es Arturo Facundo Quintero y elegí la película Francotirador. Esta película está basada en la vida de un francotirador de la Marina. Nos presenta una historia de guerra, sacrificio y la lucha en escenarios de conflicto armado. A través de la experiencia del protagonista podemos identificar una serie de aspectos relacionados con las leyes internacionales, la soberanía nacional y el respeto por los derechos humanos. Hoy voy a hacer un análisis sobre las leyes, tratados y organismos internacionales que se mencionan y cómo estos se relacionan con los temas de soberanía y derecho internacional. En Francotirador, una de las tensiones principales que se presenta es la lucha de los Estados Unidos contra el terrorismo, particularmente en Irak, durante la ocupación militar. La película pone en evidencia el dilema moral y ético de un soldado que se ve obligado a tomar decisiones en un contexto de guerra. Sin embargo, más allá de la acción bélica, también se plantean cuestiones que están profundamente relacionadas con el derecho internacional. El derecho internacional humanitario, también conocido como las leyes de guerra, es fundamental para comprender los actos presentados en la película. Este derecho establece reglas claras sobre cómo los estados deben comportarse en tiempos de conflicto, protegiendo a los civiles y limitando los métodos y medios de combate. Este cuerpo normativo se basa en tratados como los protocolos adicionales de Ginebra, que intentan asegurar que los actos de guerra se realicen de manera que minimicen el sufrimiento humano. En Francotirador, aunque no se menciona explícitamente el derecho internacional humanitario, los actos de violencia y las decisiones de los militares implican una constante violación de estos principios. La película ilustra cómo, en situaciones de guerra, la línea entre el cumplimiento de órdenes y violación de derechos humanos puede volverse difusa. La película también toca un tema clave en las relaciones internacionales, como la soberanía nacional. El concepto de soberanía implica que cada estado tiene el derecho a decidir sobre su territorio sin intervención externa. Sin embargo, en el contexto de la invasión de Irak, Estados Unidos violó esta soberanía bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Aquí entra en juego el principio del uso legítimo de la fuerza, regido por la Carta de las Naciones Unidas. Según el artículo 2, subsección 4 de la Carta de la ONU, los estados deben abstenerse de usar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier otro estado, salvo en circunstancias excepcionales, como la legítima defensa o la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. En la película se muestra cómo, a pesar de la violación de la soberanía de Irak, la acción militar se justifica bajo la idea de una amenaza inminente y la necesidad de eliminar el terrorismo. En cuanto a los organismos internacionales, aunque en la película no se menciona directamente la participación de la ONU o de otros actores internacionales en la intervención en Irak, sabemos que la invasión fue objeto de controversia en el ámbito internacional. En el año de 2003, la intervención de los Estados Unidos en Irak no contó con la autorización explícita del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que generó un debate sobre la legalidad de la invasión y la ocupación del país. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacional en situaciones de conflicto armado. Es este el órgano encargado de autorizar el uso de la fuerza, siempre en conformidad del derecho internacional. La intervención de Irak fue, por lo tanto, un ejemplo de cómo los estados pueden actuar al margen del derecho internacional sin la debida legitimidad de los organismos internacionales. Y pues teniendo en cuenta todos estos puntos,
Y concluyendo el análisis de la película, es fundamental reflexionar sobre la importancia de respetar la soberanía nacional y adherirse a los principios del derecho internacional. Tomando como ejemplo la invasión de Irak y los eventos representados en la película, la película subraya un punto crucial. El uso de la fuerza debe ser siempre una última medida, y debe estar justificado por la ley internacional. El respeto por la soberanía de los Estados Unidos y la integridad territorial es esencial para... No, perdón, me equivoqué. El respeto por la soberanía de los estados y la integridad territorial es esencial para garantizar la estabilidad global y evitar conflictos prolongados. La intervención militar, sin una justificación clara y sin el respaldo de la comunidad internacional, puede tener consecuencias devastadoras, tanto para los países afectados como para la paz mundial. Asimismo, el respeto al derecho internacional humanitario es indispensable para proteger a las personas que no participan directamente en la hostilidad, como los civiles. Violaciones a este principio pueden resultar en crímenes de guerra, los cuales deben ser juzgados y castigados para asegurar que los responsables rindan cuentas por sus acciones. Y pues para finalizar este análisis, pues quiero hacer una pequeña reflexión. En un mundo globalizado, la cooperación internacional y el respeto por las normas que rigen las relaciones entre los estados son vitales para mantener un orden internacional basado en la justicia y la paz. La historia de la película Francotirador, aunque presentada a través de un lente personal y emocional, es un recordatorio de la importancia de no perder de vista los principios del derecho internacional, incluso en tiempos de guerra. La soberanía, el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional son los pilares sobre los cuales debe construirse una paz duradera. Atentar contra estos principios no solo pone en peligro a los países involucrados, sino que amenaza la estabilidad y seguridad global. En última instancia, el respeto mutuo y la legalidad internacional son la única vía hacia un futuro pacífico y justo para todos los individuos. Para este análisis, mis citas y referencias son la página de las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Derecho Internacional Humanitario, Principios y Normas, y pues la película del director Clint Eastwood. Fue filmada en el 2014. Nombre original American Sniper por la Warner Bros. Gracias.